Para la tarde de hoy, para continuar la sesión del día 25 de octubre, en esta primera conferencia internacional de la Facultad de Ciencias Sociales, vamos a dar el paso a los ponentes que continúan el horario vespertino. En este momento nos va a acompañar la doctora María del Carmen Santos Favelo. Ella nos acompaña de la Ciudad de México. Ella es doctora en ciencias pedagógicas, en educación especial, doctora en medicina en la especialidad de logopedia y foniatría. Tiene un diplomado en medicina oriental, en acupuntura y moxibustión. Es investigadora titular de tiempo completo en las asignaturas clínicas y pedagógicas de la educación especial en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México. Tiene un postdoctorado en restauración neurológica que lo realizó en La Habana en el año 2018. Ha sido premiada nacional e internacionalmente por sus aportes en el área de la educación especial y la salud. En el 2015 se le otorgó el título honorífico de doctor honoris causa por la Academia Mundial de Educación, la Universidad Autónoma de Puebla y la UNESCO. En Puebla y en México ostenta la medalla de maestros fundadores al mérito docente que otorga la Universidad Autónoma de Juárez. Ella nos acompaña en la tarde de hoy con la conferencia Comunicación, Prevención de las Disgrafías Escolares, una necesidad de la escuela actual. Bueno, doctora, le damos inicio a la sesión vespertina. Este Para es, esto, buenas tardes, señorita, buenas buenas tardes. tardes. Este es el Congreso de Enfermería, ¿verdad? Sí, estamos en el Congreso de Enfermería en la sesión vespertina. Entonces, el título de la conferencia se ha confundido porque Ya, el título de la conferencia es Terapia Postoperatoria Integral en niños con fisura palatina y labio leporino. La de prevención es mañana en comunicación, ya, sí. Sí, ¿sí? sí, No hay tiene ningún razón. problema, no hay Ajá, ningún sí, la problema. ponencia es, sí, es que tomé el Sí, currículo, lo no se tomé preocupe. Y es mi sí. currículum, sí, mi Ujú. currículum sí lo hizo correcto, no hay problema. Muy bonita tarde, señorita, muy bonita tarde a todos y todas las que están presentes. Yo quiero comenzar dándole gracias a mi Padre Dios por haberme permitido estar aquí con ustedes con salud. Gracias a Dios por tenerlos también a ustedes con salud y poder compartir nuestra investigación, nuestra experiencia desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en México. También quiero emitir un saludo muy respetuoso a las instituciones, al Consejo Universitario de la Universidad de la Península de Santa Elena, que me hubiese gustado conocer, pero por problemas ajenos a mi voluntad, pues me tuve que quedar acá, pero en algún momento tendré esa oportunidad si Dios así lo quiere. Yo quiero saber, señorita, también agradecer, antes de saber, a todos los que aquí están. Ojalá me estén acompañando muchos estudiantes, profesionales, especialistas, médicos y de la enfermería también. Y también quiero saber de cuánto dispongo para mi exposición, para ser muy justa y muy acotarme al tiempo. Yo tengo aquí en Ciudad Juárez la 1:25 que serían de ustedes las 2:25, ¿es correcto? Sí, es correcto, doctora. ¿Hasta qué tiempo tengo? Tiene aproximadamente una horita. Ah, O muy sea, bien. estamos hablando de 2:25, entonces terminamos a las 3:25. Perfecto, perfecto. Entonces, es muy importante aprovechar para también felicitarlos a ustedes, todos los que aquí se encuentran, y pues agradecer también y felicitar a todos los compañeros que participaron en la sesión de la mañana que yo estuve escuchando. Muy interesante, una felicitación a cada uno de los especialistas y por supuesto, pues nosotros le traemos desde la
la parte o la frontera norte de México con El Paso, Texas, es donde está enclavada nuestra Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la conferencia y la investigación a su vez, terapia postoperatoria integral en niños con fisura palatina y labio leporino. Aquí es importante que le expliquemos que en este proyecto lo hicimos con nuestra universidad y por eso aquí les hablo que el proyecto tuvo dos etapas. Pero antes de llevarlos a estas dos etapas, nosotros empezamos a explorar desde la consulta clínica cómo eh, existían muchas malformaciones que se daban producto de todos los tóxicos que tiene nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque nuestra ciudad, la fuente mayor de empleo son maquiladoras americanas. Por tanto, alrededor del centro de la ciudad, todos son estas maquiladoras que trabajan con diferentes productos químicos y había una planta que es la llamada planta Azarco, que era donde se procesaban muchas sustancias químicas como el mercurio, y todo eso fuimos comprobando en otras investigaciones que por ejemplo, en una de las colonias que están muy apegadas a esa planta Zarco, nosotros a través de la clínica comprobamos en otro proyecto anterior que habían muchos niños que producto del mercurio pues estaban afectados cognitivamente y había un índice alto de retraso mental, no solo de retraso mental a nivel digamos, leve, sino un retraso mental muy de grado 3, donde realmente nos llamó la atención a un grupo de especialistas médicos, epidemiólogos, conformamos un equipo multidisciplinario y dentro de esa investigación nos percatamos también que habían muchos niños con fisura palatina y labio leporino. Claro que este proyecto comenzó a unir especialistas porque un solo especialista no podía, con un solo perfil, no podía cubrir esto, todo lo que requeríamos para la acción. En primer lugar, considerando la zona fronteriza, es una zona desértica, donde hay pobreza, donde hay marginación, donde hay exclusión, donde hay una prominencia muy fuerte al narcotráfico, al uso de sustancias tóxicas desde las edades tempranas, en fin, que hay una compleja situación social. Por tanto, en la primera etapa nos reunimos 60 especialistas y la primera etapa la llamamos intervención quirúrgica y atención clínica. Nosotros dentro de toda la exploración tomamos a los niños y a las niñas de las zonas marginadas, enclavadas en la parte noroeste de la frontera, que tuviesen diagnósticos de fisura palatina, labio leporino o ambas, y entonces conformamos 60 especialistas de la Escuela de Medicina de nuestra universidad y de la Clínica Mayo del Paso, Texas, en Estados Unidos. O sea, fue muy importante esa unión para toda vez que los recursos y estas operaciones no iban a ser, no iban a tener ningún costo para los niños ni para la familia. Y por tanto, teníamos que garantizar que una vez que el niño fuese trabajado quirúrgicamente, tuviese una etapa de rehabilitación también sin ningún costo. Por eso es que en la segunda etapa, que fue la etapa después de la operación, trabajamos con 120 niños intervenidos con un diagnóstico de fisura palatina y de labio leporino. Tuvimos que trabajar en la preparación del equipo.
estábamos dos médicos de la especialidad de foniatría y de fonoaudiología. 10 estudiantes, además de los 60, o sea, de los cirujanos que hicieron la intervención también junto con nosotros. Teníamos 10 estudiantes de la maestría de odontopediatría, también de nuestra universidad, que eran los que a través del laboratorio clínico de odontología iban a trabajar conformando toda la cavidad bucal del niño que había sido intervenido quirúrgicamente. 20 estudiantes de la maestría en problemas del lenguaje y el aprendizaje y 20 estudiantes de la licenciatura en enfermería y en medicina. Fue realmente un proyecto muy bonito, un proyecto que nos ha dejado mucha sensibilidad y mucho aprendizaje y mucha satisfacción de trabajar en equipo, donde conformamos, donde cada uno era, por favor, tienen los micrófonos abiertos algunos, le pediría que tomasen en cuenta, por favor, los micrófonos. Muchas gracias, muy amable. Bien, les decía que fue un equipo multidisciplinario, que fue una experiencia muy bonita y que por supuesto en la parte, ya una vez que el niño que fue intervenido quirúrgicamente con todos los cuidados intensivos, con todos los cuidados paliativos, pues después vino la preparación para la rehabilitación. Por tanto, los estudiantes que participaron desde la clínica, desde la odontopediatría y desde la maestría en aprendizaje y lenguaje, pues tuvimos que orientarlo acerca del diagnóstico que a partir de ya la recuperación, los ejercicios de respiración, toda la parte clínica, pues que entraba ya desde la parte pedagógica para atender logopédicamente a estos niños y cómo tratar de instaurar una respiración correcta, una relajación facial y bucal correcta y que por supuesto fuera cada vez más funcional la formación del anillo velofaringeo y que por supuesto la respiración pudiera identificarse entre nasal, bucal o ambas. Para ello trabajamos con el diagnóstico y la orientación psicopedagógica integral, que no solamente fuera el tratamiento clínico, farmacológico, sino también que hubiese un tratamiento logopédico atendiendo las áreas del lenguaje y también las áreas de aprendizaje, toda vez que eran escolares que estaban matriculados en la educación primaria. Asesoramiento y desarrollo de las actividades docentes y metodológicas de la investigación, o sea, íbamos trabajando constantemente el doctor de la clínica Mayo y nosotros acá representábamos toda el área clínica de esta investigación constantemente para hacer un diagnóstico sistemático y que pudiésemos trabajar con el equipo de los médicos, los enfermeros con nosotros. Fue muy importante la ayuda de los enfermeros en nuestra labor, incluso muchos de ellos hoy están matriculados en la maestría en lenguaje y aprendizaje. También tuvimos que realizar asesoramiento y desarrollo de actividades docentes metodológicas y de las investigaciones guiadas a los estudiantes de odontopediatría. ¿Por qué? Porque había que reformar el maxilar superior o inferior y realizar implantes de piezas dentarias y por supuesto era un trabajo que íbamos a trabajar en consecuencia y en equipos todos. Tuvimos que hacer publicación de materiales informativos y didácticos para los padres de familia, para que los padres estuviesen también cooperando con la etapa postoperatoria y que pudiéramos reintegrar a ese niño al medio escolar rápidamente, ¿verdad? Con todos sus cuidados. Y por supuesto, pues en la medida de esta investigación en campo, pues fuimos firmando con la universidad nuestra y con la Universidad del Paso, Texas, con la Clínica Mayo y con otras instituciones del Paso y también de aquí de México, pues convenios de colaboración para poder
nosotros afianzarnos y dentro de ellos convenio con la Clínica de Restauración Neurológica de La Habana, Cuba, que con toda intención yo fui a hacer mi postdoctorado para poder pues atender esta situación y poder con este convenio de colaboración tener ayudas para estos niños y que tuviesen garantizada al menos por 2 años una terapia del lenguaje y terapias de aprendizaje sin costo alguno, al igual que la atención odontopediátrica que se la dábamos desde las instituciones de la carrera de médico dentista en nuestra universidad. Eso, por supuesto, también nos llevó a poder conceptualizar qué es el labio leporino. Conocemos que es una malformación congénita que tiene diversos grados, que va desde una simple depresión del labio superior hasta su total hendidura y que puede ser, por supuesto, unilateral o bilateral. También se daban las manifestaciones más graves de fisuras labiales, que es la denominada labio leporino, que se da a nivel medio, a nivel central y que está caracterizada por la falta de unión de los dos mamelones nasales internos en la organogénesis de el organismo humano. En ese momento no se forma. Por tanto, este síndrome y esta sintomatología clínica trae consigo sintomatología pedagógica, sintomatología para la comunicación. ¿Por qué? Porque va a afectar la articulación de los fonemas vocálicos y también va a afectar los fonemas consonánticos y bilabiales. Cuando nosotros vamos a instaurar el lenguaje en cualquier paciente que ha perdido la capacidad de comunicación y que tiene una base neurológica su trastorno o una base anatómica específicamente, tenemos que tener en cuenta que hay que ver si esa afectación se da por la acción del velo del paladar, por la acción de las cuerdas vocales, por el lugar de articulación, por el modo de articulación y precisamente sobre esta base nos vamos percatando si hay algún problema en la operación que se hizo, si es necesario nuevamente volver a evaluar al niño. Claro que lo vamos a evaluar después de un año, pero si es necesario en el transcurso del tratamiento también. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los niños que fue intervenido, que después pasó a la clínica de restauración, o sea, de donde se le dio la rehabilitación y pues ya tenía implantes de algunas piezas dentarias y otras estaban en proceso de transformación. Otra de las alteraciones que atendimos fue la fisura del labio inferior. Generalmente suele ir acompañada del labio leporino superior, aunque también se puede dar de forma aislada. Vimos también otra de las alteraciones que intervenimos en la investigación fue la macrostomía, el alargamiento de la hendidura bucal o macrostomía, que suele asociarse a malformaciones del pabellón articular. En ocasiones también pueden verse afectadas las mandíbulas, la fisura en dependencia de la gravedad del trastorno puede subir y afectar también el lagrimal o cualquier o cerca del ojo. Por tanto, puede ser una macrostomía completa o puede ser una macrostomía incompleta. Aquí, por ejemplo, estamos específicamente, quise tenerles esta foto que fue en el momento de la cirugía del niño anterior, cuando ustedes se percatan que ahí no hay formación del anillo velofaríngeo y por tanto es importante que estas cirugías se realicen no en la edad que se les realizaron a estos niños, sino que se realicen desde el momento del nacimiento, si es congénita, porque puede ser congénita, pero también puede ser adquirida, que el niño se caiga, que con la punta de un cuchillo, de un arma blanca, se pueda perforar el paladar. Yo les hablo en este lenguaje porque pues pienso que estoy entre estudiantes de enfermería
entre especialistas y muchas veces pues se nos tilda de que somos muy clínicos y es importante también, y de eso se trata, que ustedes logren entender cómo hacer las cosas y qué es en realidad en la práctica lo que vemos. Aquí tienen, por ejemplo, aquí se le estaba realizando la intervención quirúrgica, está en la sala de cirugía, y bueno, aquí había una fisura completa del paladar y por supuesto no había formación del anillo velofaringeo, lo que impedía que este niño se alimentara correctamente, estaba desnutrido, o sea, tenía otras características secundarias que lo estaban desnutriendo, producto de que todo lo que comía pues se le iba a través de las fosas nasales. También estos niños tenían como consecuencia neuralgia del trigémino, o sea, se demuestra que el nervio trigémino es el responsable de la sensibilidad de la cara y no el facial, por lo que los síndromes dolorosos de la cara se deben principalmente a alteraciones de las ramas del trigémino. Se trata de un dolor brusco, el paciente siente muy intenso, es de corta duración y aparece en cualquiera de las zonas de la cara inervada por las tres ramas sensitivas del trigémino, que ustedes saben que es un par de nervio craneal, la rama oftálmica, la maxilar superior y la maxilar inferior. Vamos a ver qué otras alteraciones acompañaron a los niños de nuestra muestra. Habían alteraciones mandibulares, había recepción del maxilar superior, inferior, que podían ser ocasionados y que se evidenció que estaban ocasionados por accidentes y por tumuraciones mandibulares que los padres de familia no se les había detectado. Muchos de estos niños no pertenecían a ningún programa de salud, no tenían servicio médico, o sea, les estoy hablando de las zonas más alejadas más pegadas a la frontera y las menos previstas de recursos. También encontramos en los diagnósticos la progenia, que es el crecimiento exagerado de la mandíbula inferior con oclusión de los maxilares. Y por supuesto también esto reducía la alimentación, la movilidad articulatoria, la movilidad del maxilar inferior. También dentro de los diagnósticos encontramos la atresia mandibular, que es una anomalía producida como consecuencia de un desarrollo detenido del maxilar inferior y que esta alteración es de origen congénito, producto de causas primarias como el raquitismo, trastornos endocrinos de los niños o de la madre, y también adquirido como la malnutrición, el chuparse el dedo, el uso de los chupetes por tiempo prolongado, que esto puede traer consigo pues una deformación en cuanto a la anatomía del maxilar inferior. Como consecuencia de esta atresia, se produce una maloclusión en los maxilares y el niño va a tener la llamada cara de pájaro, o sea, que el maxilar se comienza a reducir desde los anchos normales que debe de tener en la cara y empieza a reducirse y se pone como cara de pájaro. De igual forma pueden traer como consecuencia anomalía en la posición de los dientes. Muchas gracias. Ay, discúlpenme. Es que he hablado tanto, no con ustedes, No se pero preocupe, anterior, sí. que es necesario estar hidratado. Claro, así es. Muchas gracias. Le decía que de igual forma se producen anomalías en este tipo de paciente que traslocan y transponen la posición del maxilar superior y la dentición con el maxilar inferior y la dentición, provocando serios problemas después, vamos a ver, en la comunicación. Otra de las alteraciones mandibulares que encontramos en estos niños fue la disostosis maxilofacial.
es una forma particular de malformación mandibular asociada a otras anomalías como algún tipo de adenocarcinoma, algún tipo de alteración que puede desvirtuar el tamaño, la porosidad y el grosor de los maxilares. También encontramos la anquiloglosia o frenillo corto, que al estar modificada la cavidad bucal, pues este frenillo va a afectar según el grado que esté unido o sea, el frenillo es esto que ustedes ven aquí. No sé si ahí lo logran ver bien. Cuando el ápice de la lengua se pega o a la parte superior de la protuberancia o a la parte inferior. Aquí está el ápice de la lengua en la parte inferior del frenillo sublingual. ¿Y qué pasa? Que el niño no puede agarrar la posición articulatoria de todos aquellos fonemas que sean, por ejemplo, vibrante, rana, rosa, risa, rollo. Es imposible que el niño pueda tener la pronunciación correcta, y a este trastorno desde el punto de vista foniátrico le llamamos distorsión del sonido R y le llamamos rotacismo. Algo que fue muy evidente en los 120 niños de la muestra desde la intervención quirúrgica hasta estos momentos. Han pasado 4 años de esta intervención quirúrgica y todavía hay niños en rehabilitación de terapia del lenguaje. La glosectomía, que consiste en la extirpación total o parcial de la lengua, en muchos casos de estos que trabajamos, no los 120 fueron felices, o sea, tuvimos niños que hubo que extirparle parte del maxilar, parte de las fosas nasales, tuvimos que trabajar en la reconstrucción maxilar, para eso estaban los estudiantes de odontopediatría, habían problemas también malignos a nivel de la lengua, en el ápice o en la base, malformaciones congénitas también en la lengua desde el desarrollo embriológico nunca atendido, o sea, había niños que no habían sido atendidos de otra forma. Después de nosotros analizar toda la terapia que se le había puesto desde el punto de vista clínico, correspondía entonces, una vez que capacitamos a los enfermeros, los de la maestría en odontopediatría, los de la maestría en lenguaje y aprendizaje, pues llevar, claro, con nuestra guía a los niños ya al centro de rehabilitación del lenguaje. Y bueno, ahí hay la posibilidad, ellos pudieron se pudo trabajar con ellos acompañados de su familia y se hicieron diferentes tipos de estrategias. Yo les traigo algunas porque realmente no pudiéramos explicar todas las estrategias, fueron multifactoriales, fueron multidisciplinares, tuvieron que ser atendidos por psicólogos, por pedagogos, por logopedas, por maestros también, por médicos, por cirujanos, o sea, aquí se empezaron a complicar, no es que fuera algo por un paso muy agradable, pero ya nosotros estamos hablando de qué resultado de forma general se tuvo, pero pasamos todos los percances que podemos pasar en una unidad clínica. Pero por supuesto, nuestros aliados principales fueron los enfermeros, fueron las enfermeras que siempre nos acompañaron y al cual siempre le hemos reconocido por ser para nosotros nuestra alma fundamental. No hay un médico que pueda trabajar y gestionar si no tiene un buen respaldo de una enfermera o de un enfermero. Esa es mi convicción. Así que para mí todos son muy válidos. Por tanto, pues ya desde el punto de vista de la estrategia de intervención logopédica, pues ya fuimos a trabajar específicamente a verificar después de esta operación, después de la rehabilitación, después de los ejercicios respiratorios, los ejercicios de relajación,
pues en qué situación estaban ya los labios, si era el correcto tamaño, la forma, si habían simetrías o asimetría. Para ello se elaboró una hoja de exploración. También fue una investigación muy bonita, todavía sigue siendo linda. eh, Todavía hay niños que están en nuestra clínica. eh, Controlar el tono muscular, la praxis labial con emisiones de fonema, la existencia, si había existencia de frenillo labial o lingual, o sea, de ir viendo toda la cavidad y reconociendo también en qué estado se encontraba. Y en esto era muy importante comentarles que estábamos, por supuesto, involucrando a los padres de familia o al tutor de estos niños. También exploramos los maxilares, su tamaño, su forma, las malformaciones, si había progenia, si había prognatismo, si había ausencia de piezas dentarias, si en muchas ocasiones se les ponía el diente pero no agarraba. ¿Por qué? Porque se le había creado un maxilar falso y había que cambiar, había que reemplazar la pieza dentaria, si había quedado diastema, o sea, la separación entre ambos dientes de arriba o de algún otro diente. Y todo esto nos fue llevando también a la lengua, o sea, como su forma, su tamaño, si había rigidez, si había motilidad correcta, si no había parálisis, si no había temblor, si no había frenillo sublingual, cómo eran sus movimientos. De igual forma, hicimos con el paladar blando y con el paladar ojival, siempre buscando que el tamaño fuera el correcto, cómo se colocaba el paladar ante la pronunciación de ciertos sonidos, si ya no había ningún orificio, si no había escape del aire de la cavidad bucal a la cavidad nasal y viceversa. Y por supuesto, pues también fuimos buscando que la submucosa quedara cerrada para poder traerle al niño una comunicación exitosa. Y pues dentro de la cavidad oral también ver cómo quedó su espacio, cómo quedó el tamaño, cómo quedó los movimientos linguales. En muchas ocasiones, pues a los niños desde que nacen y se identifican con esta patología, son intervenidos quirúrgicamente. Cuando nosotros intervenimos quirúrgicamente para formar y cerrar la fisura palatina, hablamos de la uranoplastia. Y cuando nosotros vamos a formar de nuevo el labio, estamos hablando de una queiloplastia. Por tanto, muchas veces lo intervenimos rápidamente si el niño no está complicado, pero esta fisura se vuelve a abrir. Y estos niños de los que le estoy hablando ahora vienen nuevamente a una segunda intervención, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque acuérdense que los huesos maxilares van creciendo en la medida que va creciendo el niño y pues vuelve nuevamente a abrirse la fisura y hay niños que ya tienen hasta 25 y 40 intervenciones quirúrgicas. Por tanto, sí es algo muy responsable continuar con la revisión. Y dentro de las estrategias de intervención logopédica, le decíamos a los logopedas que debían de trabajar los masajes digitales, los movimientos bucofaciales, movimientos labiales, actividades articulatorias con varios fonemas, incluyendo primero las vocales abiertas, cerradas y después vocales consonante, consonante, vocal, consonante. Y por supuesto, eran sonidos que trabajaran también con los sonidos que tenían afectado. Dentro también de las actividades para la movilidad, buscamos que los padres estuviesen presentes a la hora de trabajar con los niños hacia la movilidad labial, lingual, mandibular y articulatoria, con el objetivo de que ellos también se vieran involucrados en el proyecto y que apoyaran el trabajo del logopeda en la casa y que hubiese una recuperación más rápida. Esto, por supuesto, nos fue ayudando a avisorar a los padres del control del uso del chupete, de una alimentación controlada y equilibrada, que no se chupase el dedo,
que ejercitara la masticación, limitar la ingestión de dulce, porque muchos en la primera consulta decían, no, sí, doctora, sí hicimos muchos ejercicios de masticación. Yo le compré una bolsa de unas bolas de chicle y no, pues eso no, porque entonces me lo va a convertir en diabético, ¿no? De tanta azúcar. Y entonces, por eso es muy importante trabajar con los padres en qué puede, cómo limitar esa ingestión de dulce, una higiene bucal correcta, adecuada, porque tienen que cuidar esa cirugía que se le ha hecho y el uso de dentríficos con flúor, que en la mayoría de los casos la universidad se los daba a los papás de los niños. Por tanto, también otra de las aristas que tuvo nuestro programa en la investigación fue dirigido a la reeducación de la respiración y el soplo, toda vez que estamos formando un velo del paladar nuevo y que tiene que estar ejercitado. Para eso se hicieron ejercicios. Les estoy poniendo un ejemplo porque es un protocolo muy vasto de esta investigación. Una inspiración nasal, lenta y profunda, expiración bucal mantenida, repetimos las actividades anteriores, pero involucrábamos vocales, después fuimos involucrando consonantes, como les expliqué anteriormente. Y por supuesto también actividades que fueran un poquito más intensas por el lugar de activación de las cuerdas vocales, por la acción del velo del paladar. Ya ves que los sonidos pueden ser africados, fricativos, vibrantes, líquidos, abiertos, cerrados, pero los papás no entendían eso y nosotros teníamos que trabajar con estos niños y siempre había un médico especialista apoyando a nuestros estudiantes de ambas maestrías. Y por supuesto, pues ya después comenzábamos con sonidos sordos, sonidos sonoros, con sonido, con juegos de soplo, juegos de succión para fortalecer la musculatura del paladar. Tragar es algo que tenemos que enseñarle a este niño, bostezar, hacer gárgara para mantener la circulación sanguínea en esta posición de la formación del anillo verofaríngeo y por supuesto la pronunciación alternativa de la vocal y el fonema sordo. También los labios fue un elemento importante en la reeducación motriz. ¿Por qué? Porque a través de los labios nosotros tenemos sonidos bilabiales que necesitan la articulación de los labios con la lengua, con el paladar, con el maxilar y por tanto, pues sí fuimos muy específicos en cubrir los incisivos superiores con el labio inferior, elevar el labio inferior, separar lentamente las comisuras labiales. Les puse algunos ejemplos para si les puede servir a los que me están escuchando, pues con mucho gusto para que sepan a qué nos referimos cuando hablamos de la reeducación motriz. Otro de los elementos fueron las alteraciones propias de la hendidura palatina. Ya en esta fisura, cuando la operación, pues la gran mayoría de los 120 niños, nosotros tuvimos 110 muy bien, pero el resto empezó a abrírsele la hendidura y nuevamente tenían que entrar, como yo les decía anteriormente, pues a cirugía. Entonces eso era volver desde cero, volver a comenzar a trabajar, pero fue un trabajo muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque siempre la opción era que entre todos podíamos lograrlo y que todo lo que estábamos ayudando a esa familia, que es, miren cuántos recursos alrededor de lo que yo les estoy explicando, se estaba moviendo, pero por supuesto la Clínica Mayo estaba pagando todos estos servicios. También pues se trataba de buscar que no estuviese tapada las fosas nasales, que no hubiese quedado un falso velo del paladar. O sea que en esto fuimos muy observadores, en esto hemos sido muy resilientes al buscar y buscar y llevar el acompañamiento a nuestros estudiantes para que los sonidos se comenzaran a intervenir, pero también a corregir de forma muy cuidadosa y de una forma
de menos complicada a mayor complicación. Por eso aquí les pongo ejemplo de que primero tenemos que lograr que el niño diga pa, pa y ver que en ese pa, que es un sonido fuerte que se logra a través de una inspiración profunda y una expiración fuerte, que el velo del paladar no se abra ni un tantito así. Después entonces estamos en condiciones de pasar a incorporarle a esa consonante y a esa vocal otra consonante que sería decir el sonido pla. Y así sucesivamente con el resto de los fonemas oclusivos. Y algo muy importante que trabajamos con el niño y trabajamos con el especialista, con el logopeda terapéutico, es que el niño sepa siempre, que reconozca el perfil articulatorio de ese sonido que está afectado, como mostrándole un esquema o una plantilla para que él sepa dónde colocar la lengua cuando se la ve al logopeda, aunque en la terapia de logopédica tiene que haber un espejo. O sea, la terapia necesariamente lleva de un espejo. Y bueno, también fue importante trabajar ya una vez que vamos, claro, le estoy haciendo una síntesis de todo el proyecto, trabajar en los procesos básicos de intervención. Aquí entraron los maestros de aprendizaje y bueno, ya ahí decirle, tuvimos que capacitarlo en estos elementos. ¿Por qué vamos a intervenir el lenguaje del niño? ¿Qué es lo que vamos a intervenir en ese lenguaje? ¿Cómo lo vamos a intervenir? ¿Con qué medios lo vamos a intervenir? ¿Cuándo lo vamos a intervenir? ¿Dónde intervenimos? ¿Por dónde comenzar la intervención? ¿Por dónde seguirla? ¿Y cuáles son las prioridades de la intervención? Estos fueron los elementos rectores de todo el programa, ya desde el punto de vista de los componentes del proceso de intervención. Y la intervención logopédica abarcó todas las dimensiones y procesos del lenguaje oral y del lenguaje escrito. Aquí también le decíamos, bueno, es un programa, hay un programa que está editado en un libro que le hemos enseñado para que todos los demás especialistas que puedan trabajar desde el punto de vista pedagógico, cómo intervenir, cuándo intervenir, la importancia de la alteración, la edad del niño, las variables circunstanciales, el número de niños, el número de horas dedicadas ahí en el centro, el número de horas de atención específicamente al niño, si el niño requiere de atención de un psicólogo, o sea, era un equipo, somos un equipo multidisciplinario. Y así le fuimos dando todas las opciones de dónde intervenir. Bueno, si es correctora, si la intervención es estimuladora, si es preventiva, todas esas prioridades de intervención. Lo importante que es la continuación de que el niño pueda empezar a tener un lenguaje oral para poderse comunicar, cuidándolo precisamente desde el Centro de Lenguaje y Aprendizaje. Este fue el niño que les mostré anteriormente, que había sido intervenido quirúrgicamente y que ya ahí estábamos con las intervenciones de la respiración, de explorar. Todas las semanas se explora a ver si no hay una fisura abierta. Eso es muy importante. Aquí lo tenemos también con los diferentes especialistas. Aquí fue ya en la reconstrucción de su paladar y ahí ya se estaba trabajando por odontopediatría para conservar e implantar, en el caso que hiciera falta, los dientes. Y bueno, algo muy importante también, que dentro del equipo de psicólogos, habían psicólogos familiares, habían enfermeras, habían enfermeros que trabajaron este aspecto guiado a conseguir un ambiente relajado en casa, a evitar situaciones de gritos y ruido, a bajar el volumen de la televisión, de la radio, para que el niño pudiera tener una conversación relajada y sin esfuerzo,
hablar siempre claro, despacio, con intensidad normal, no hablarle de lejos, no llamarle desde otra habitación, porque había niños que estaban comprometidos el paladar y el oído. Entonces fue ya aquí tuvo que venir el implante coclear en niños muy pequeños y también pues trabajar con identificar el potencial de audiometría que pudiera tener los decibeles perdidos, o sea que ha sido un trabajo muy amplio y también profundo y muy profesional, la verdad. En los casos, cómo orientar a los padres en los casos de hablarle con la voz más fuerte, cómo seguir las recomendaciones de los médicos y del logopeda, cuidar los excesos vocales. Aquí en esta frontera hay muchos cambios de temperatura. Muchas veces en un día tenemos las 4 estaciones, entonces de pronto se levantan unos vientos muy fuertes con mucha tierra, porque como yo les explicaba, es una zona desértica y esta época en la que comenzamos, pues hay una recidiva de muchas enfermedades, gripa, resfriado, laringitis y bueno, unido con el COVID, pues ya ustedes saben la magnicidad que alcanzan estas alteraciones. Evitar los ejercicios físicos en estas etapas, ayudar al niño a que use una intensidad y un tono adecuado, la respiración, las técnicas de relajación. También la universidad tiene un área que se llama Bellas Artes, que ahí se le dan también terapias de relajación a los padres, porque muchas veces los padres también lo requieren. Aquí, por ejemplo, está el niño con su familia, con el consentimiento informado, su familia está muy agradecida, muy contenta, y le dijimos que si podíamos utilizar la foto para mostrárselas a ustedes y con todo nos dio el consentimiento informado, firmado con su planilla y todo, porque todo tiene que estar así respaldado. Y bueno, eso ha sido una experiencia muy bonita que a mí me gustaría finalizar, porque sé que me van a hacer preguntas y ahí a lo mejor me puedo eh, explayar un poco. Dice Rabindranath Tagore, cada criatura al nacer nos trae el mensaje de que Dios todavía no pierde la esperanza en los hombres. Muchísimas gracias por escucharme y si quisiera pedirle, por favor, a la maestra, a la doctora que nos esté dirigiendo acá, señorita, nosotros aquí en Juárez se elaboró un libro porque es una ciudad de muchas estatuas y a mí me dieron la tarea de escribirle algo a una estatua de una enfermera que había en el Hospital General y como el Congreso es de enfermería, yo me quiero dirigir a ustedes los enfermeros. ¿Usted me autoriza? Es muy sencillo. Sí, Leerlo adelante, porque está en los minutos de mi en los minutitos intervención. de la intervención, sí. Ok, entonces yo les puse, esta estatua es chiquita, y mi título se llama, yo le escribí a esa estatua que está frente al hospital donde hicimos Mira, todo este proceso con los niños. Y yo le puse muchas y grandes. Dios mío, y apenas unos meses para que estas líneas broten de mí para ustedes. Pero un domingo de esos en los que nos despertamos pensando en el compromiso asumido con los amigos, me senté y busqué mis más preciados patrimonios, el valor de la amistad hacia ellos y empecé a escribir. Recuerdo el día que llegué a Juárez. Era de noche, solo las luces iluminaban la ciudad. Me parecía grande o quizás era pequeña, no lo sé. Sentí tantas cosas distintas a las de mi tierra, pero en fin, en otra región. Pero poco a poco llegué a sentir la mía, a amarla, a pesar de lo diferente de la vegetación verdosa y tupida de mi caimán verde. Le di gracias a Dios por permitirle conocerla. Pasaron muchos días, meses y también años para recorrer sus calles, conocer a su hermosa gente,
su cultura y sus monumentos. Desde pequeña sentí curiosidad por las enormes esculturas. ¿Será porque mi madre siempre me enseñó que ellas encerraban un significado? Y el efecto que causa el transeúnte está determinado por su propio contexto y experiencia vivida. Eso me pasó con la estatua de la enfermera, ubicada en Paseo Triunfo de la República en el Hospital General. Cuando la vi me detuve un rato frente a ella. Recordé mis años de estudio, mi universidad, a mi linda hija Janet, cuando me acompañaba a dar clases y llegaba a la casa a jugar a la escuelita y describir las partes del oído. Recordé a mis profesores, a mis compañeros y a mis siempre fieles enfermeras y enfermeros, mujeres y hombres abnegadas, dispuestas a salvar vida. Allí recordé a Rosy, a Yamilé, a Raquelita, a Mayra, a Amada, a Alicia, en fin, y también a mi mayor médico y mi enfermero, mi único hermano, el doctor Ramón Santo, ejemplo de entrega y sabiduría. Siempre me decía, el enfermero o la enfermera es la más digna aliada del personal paramédico. Aquí, en Ciudad Juárez, en nuestros corazones, tienes muchos sitios, enfermera, y en este, donde estás, a tus pies, juramos no faltar jamás a los principios de la ética y del humanismo y juramos salvar la vida donde sea necesario. Lo juramos por el amor que nos unes a los médicos y a la enfermera. Tenerte grande y en muchos lugares, eso es lo que deberíamos hacer. Muchísimas gracias. Creo que Dios es grande y misericordioso y me ha dado la oportunidad de este libro que dentro de él hay solamente está escrito a esa enfermera, podérselos compartir con mucho gusto porque es muy merecido que lo tienen la enfermera, el enfermero. Todos somos uno. Yo no soy nadie sin la enfermera. Y esa confianza, ese valor es incalculable. Muchísimas gracias y ahora sí me pongo a su disposición. Muchísimas gracias, doctora, por la excelente ponencia. Ahí se observa cuando realmente nosotros amamos lo que hacemos y más cuando amamos y servimos al prójimo, ¿no? O sea, esa es la misión para la cual nosotros estamos formados y para la cual nosotros como docentes también estamos formando a el profesional de la enfermería. Esta sesión de la tarde, si migran la sesión de vespertina y matutina, hemos tenido una gran población estudiantil que nos acompaña en la sesión. También hay profesionales de la salud, profesionales médicos y enfermeros, y también otros profesionales, ¿no? De otra disciplina. Pero realmente, gracias por sus palabras, su mensaje muy bonito, se observa ese gran cariño y afecto, ¿no? De que así de conjunto es como nosotros los profesionales deberíamos de trabajar para que realmente se alcance, ¿verdad? Lo que necesita ese prójimo que siempre está necesitado de cada uno de nosotros los profesionales de la salud. Entonces, muchísimas gracias por sus palabras y por su excelente participación en ese proyecto bonito que hizo a esos niños, ¿verdad? En llevarlos a la normalidad en esa sesión postquirúrgica de ese trabajo que han hecho, de hacerle el reajuste de las diferentes sesiones quirúrgicas que se le hicieron a estos niños, pues es un camino bastante bonito porque le damos como que le abrimos el paso, le abrimos esa sesión, el alcance a la vida, esa incorporación a ese ser humano que en ese ciclo evolutivo es pequeñito, pero que aún más damos ese paso para que él vaya creciendo en el transcurso de su vida y pueda llegar a ser también un excelente profesional en la vida. No sé si hay alguna pregunta en la sesión vespertina para la doctora, si tengo alguna pregunta. Tengo una pregunta acá de una persona, no sé si es estudiante, Miriam Cedeño, estudiante, sí. ¿Cuáles son las últimas investigaciones y avances en el tratamiento del labio leporino? Bueno, en las últimas investigaciones
que tenemos nosotros acá en la fronteriza, en la región fronteriza norte, pues es antes de la pandemia. Después de la pandemia no hemos hecho nuevas intervenciones quirúrgicas, pero sí tenemos todavía niños de aquellas operaciones, de estos 120 niños, en terapias del lenguaje y en terapia aún de rehabilitación respiratoria. No hemos hecho novedosas. O sea, yo pienso que la terapia quirúrgica siempre va a estar, porque siempre que se identifique que hay una malformación congénita, pues para poder nutrir adecuadamente al paciente, al niño, pues hay que recurrir a la uranoplastia o la quiloplastia. En muchas ocasiones no se pueden operar inmediatamente por complicaciones que traen que son comorbilidades que tienen, y se les pone entonces un paladar plástico, pero eso no tratamos de no dejárselo mucho tiempo por la parte higiénica de bacterias y de comprometimiento que pueda tener. Pero generalmente la inducción quirúrgica es la misma. Lo importante es que puedan acceder a la etapa operatoria y que tengan también el beneficio de la postoperatoria, porque es muy costosa y realmente aquí hay mucha pobreza. Ya, muchas gracias, doctora. Tenemos una preguntita de parte del estudiante Carla Ivonne. Sí, Adelante. ¿debería la terapia postoperatoria ser personalizada para cada niño o niña con esta enfermedad o existen enfoques generales que son efectivos para la mayoría de casos? Cuando se va en la etapa postoperatoria, empieza primero un seguimiento personal, y ya después, en la medida que nosotros desde el punto de vista orgánico reconocemos que la cavidad oral o la cavidad bucal está en perfecto estado, y seleccionamos grupos de niños que tienen las mismas alteraciones con los sonidos, pues hacemos terapias grupales. Pero las demás siguen siendo particulares, o sea, al niño o a la niña solo. Pero también eh, pueden ser colectivas. Incluso la colectiva, el niño avanza más, participa más, se emociona más en hacer el esfuerzo para la respiración, para la pronunciación de los fonemas que tiene afectado. Puede ser posible las dos. Bueno, doctora, no sé si hay más preguntas en la sesión. Nosotros, como de parte de la Comisión Científica de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal Peninsular de Santa Elena y de sus autoridades, le damos las gracias por acompañarnos en esta sesión de científica, de compartir sus conocimientos, en este caso su experiencia como médico, ¿verdad? Con este proyecto maravilloso que usted viene haciendo y está realizando en compañía con otros profesionales, ¿no? De verdad que nosotros estamos agradecidos de su participación y que nos haya compartido esa bonita experiencia que usted ha hecho en México, y que, bueno, Dios le siga concediendo mucha vida y salud para que siga entonces usted haciendo estos dones, ¿no? Y estas bendiciones para el quehacer y para aquella persona que está necesitada de cada uno de ustedes. Pues Muchas gracias por el acompañamiento. muchas gracias a ustedes. Amén. Amén, que así sea. Y también ustedes están jóvenes y pueden basarse en nuestras experiencias y lograr cosas más grandes. Yo tengo mucha fe en eso. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Amén. Muchas gracias.